Hola, Dios te bendiga. En el rema de hoy quiero darte esta palabra. Es necesario pelear para llegar a tu propósito en Dios. Muchas veces pensamos que cuando venimos a los caminos del Señor y nos conectamos con ese propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros, y entonces el Señor nos revela algún indicio de ese propósito, ya sea por una palabra profética, ya sea porque nos ungen con un propósito, con un ministerio, y entonces Dios nos da sueños, nos muestra lo que quiere hacer con nosotros. Pues a partir de ese momento tenemos que esperar tranquilamente sin hacer prácticamente nada a que el tiempo pase y pase y pase hasta que un día ese propósito se cumpla. Sin embargo, en realidad esa espera no es tan pasiva, porque una vez que Dios nos unge y decreta una palabra sobre nuestras vidas que está ligada al propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, a continuación Dios nos va a llevar a un campo de batallas. Y muchas veces tú y yo no queremos pelear las batallas que nos toca pelear para poder llegar a ese propósito en Dios. Por eso es que muchas personas no llegan a cumplir plenamente su propósito en Dios, porque no quieren pelear la batalla, porque sienten temor, sienten miedo ante el reto que Dios les pone por delante. Y es que no vamos a poder alcanzar nuestro propósito pleno en el Señor si no estamos dispuestos a ser valientes y pelear cada una de las batallas que Dios nos pone por delante. Cada batalla nos va a llevar a un siguiente nivel y cada nivel nos va a acercar más y más a ese propósito. ¿Y cómo yo puedo saber todo esto? Pues está en la Biblia, está en la palabra de Dios, y vamos a ver el caso de David. David, siendo todavía un pastorcillo de ovejas, el menor de los hijos de su padre, menospreciado allí en el campo, pues Dios envió al profeta Samuel a visitar su casa, lo llamaron y lo ungieron como rey. Y luego su vida aparentemente continuó igual hasta que de pronto surgió el primer reto grande, este gigante Goliat que comenzó a desafiar al pueblo de Israel. En realidad nadie dijo que David era el que tenía que solucionar esa situación. Nadie lo llamó desde el palacio para que él fuera a enfrentar al gigante Goliat. Pero cuando él vio esta batalla, cuando él vio este reto ante el cual nadie salía al paso y él se sentía capacitado, se sentía ungido, tenía la fe de que Dios estaba con él, decidió dar el paso al frente y decidió tomar el reto y poder librar esta batalla. Y a partir de ese momento, David salió de la casa de su padre y ya comenzó a servir en el palacio. Ya estaba un paso más cerca del propósito de Dios. Sin embargo, todavía era un simple servidor allí en palacio. Y luego también la Biblia nos narra de otro suceso tremendo que sucedió con David estando él en el palacio. Este suceso sí lo quiero leer, se encuentra en Primera de Samuel capítulo 18, versos desde el 20 hasta el 27. Dice así: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer.
Gloria a Dios. Aquí vemos que David estaba en el palacio, pero él se consideraba a sí mismo una persona pobre e insignificante. Sin embargo, producto del celo y la envidia que ya le tenía Saúl, porque ya se estaba haciendo popular este canto de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, pues entonces Saúl se puso en contra de David y quiso enviarlo a los filisteos para que lo mataran. Sin embargo, le tendió como una especie de trampa, quería usar como una especie de astucia y de engaño para que David fuera al campo de batalla a tomar un riesgo muy grande, que era traer 100 prepucios de filisteos, y entonces David aceptó el reto. ¿Para qué? Para poderse convertir en yerno del rey. Y David fue y peleó esa batalla con valentía, con coraje, y no solamente trajo 100, sino 200 prepucios le trajo al rey Saúl. Y a partir de ese momento, David pasó de ser un soldado, de ser un simple servidor, pasó a la familia real, pasó a ser yerno del rey porque se casó con Mical. Todavía no había llegado al trono, que era el propósito por el cual había sido ungido. Sin embargo, mediante esta otra batalla, David subió un nivel y se acercó más al propósito que Dios tenía para él. Y luego la Biblia también nos dice que David tuvo que huir de Saúl porque ya la envidia de Saúl era demasiada y los deseos de matar a David eran demasiados, que resultó peligroso para la vida de David. David tuvo que escapar y entonces David libró la batalla más grande que tuvo que librar para finalmente poder llegar al propósito que Dios tenía para él, y era la batalla contra sí mismo, porque varias veces tuvo la oportunidad de matar al rey. Varias veces sucedió que estaba el rey durmiendo con sus soldados y David estaba ahí en una posición ventajosa en la cual él podía matar al rey. Sin embargo, David tuvo discernimiento para entender que su batalla no era contra Saúl, sino que su batalla era contra sí mismo, contra su ego, contra su orgullo, contra su deseo incluso de cumplir el propósito de Dios. En ocasiones pensamos que para poder llegar allí donde Dios quiere que lleguemos, tenemos que pisotear a alguien, tenemos que pasarle por encima a alguien, tenemos que abrirnos camino eliminando personas, pero esto a Dios no le agrada. Muchas veces, para poder cumplir y llegar a ese lugar donde Dios quiere llevarnos, tenemos que vencer a nuestro peor enemigo, que es nuestra propia carne, que es nuestro propio ego. A veces tenemos que dejar pasar supuestas oportunidades que parecen de Dios, pero que vienen del mismo Satanás, y que su objetivo no es llevarnos al propósito de Dios, sino más bien sacarnos de él. Y David, por su comunión que tenía con Dios, entendió que su pelea no era contra Saúl, que Saúl era el ungido de Dios, que su pelea era contra sí mismo. Y David logró vencer esa batalla. Y luego fue David coronado como rey. La corona se la trajeron y se la pusieron en sus manos. Él no tuvo que ir a arrebatarla porque él supo pelear las batallas correctas. En ocasiones tú y yo no sabemos qué batallas tenemos que pelear. En ocasiones tenemos temor, nos dejamos amedrentar por las maquinaciones, los planes del enemigo. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que podamos saber cómo pelear cada batalla. Hay momentos donde tenemos que permanecer, hay momentos donde tenemos que huir, y en ocasiones lo que tenemos es que morir a nuestros propios deseos, pero solamente peleando batallas, las batallas correctas y de la manera correcta, es que tú y yo vamos a poder cumplir nuestro propósito en Dios. No sé qué batallas te ha tocado pelear o te está tocando pelear, pero quiero decirte algo: no te amedrentes, no tengas temor. Si no sabes qué hacer, pídele sabiduría a Dios y dile que te dé fuerza, que te dé visión espiritual para ver las cosas como Él las ve, y sé valiente para derrotar cualquier enemigo, incluso si ese enemigo eres tú mismo. Gloria a Dios. Espero que esta palabra te haya edificado, te haya llenado de fuerzas para tú poder seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Y si lo haces continuamente, entonces vas a llegar a cumplir todo lo que Dios tiene planificado para tu vida. Gloria a Dios. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar aprendiendo más y más cada día de la preciosa y hermosa palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.